Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos comenzado con el estudio, eh, con el estudio profundo, digámoslo así, o un poco más detallado, de diferentes tipos de obligaciones que nosotros ya habíamos podido comprender, al menos de manera simple, cuando nosotros revisábamos la temática de la clasificación de las obligaciones. De esta manera, hemos comenzado nuestra clase anterior diferenciando las obligaciones naturales de las obligaciones civiles y veíamos cuáles son los efectos de las obligaciones naturales. Concretamente, veíamos que el efecto principal de este tipo de obligaciones es que una vez cumplidas, las mismas no pueden repetirse. Realizábamos además una distinción entre la obligación moral, la obligación civil y la obligación natural. Y decíamos que las obligaciones naturales son una de las formas en las que se presenta la obligación moral. Revisábamos entonces esta clasificación e ingresábamos en la distinción entre los tipos de obligaciones complejas. De esta manera hemos estudiado las obligaciones con pluralidad de objeto. Cuando revisábamos las obligaciones con pluralidad de objeto, en primer lugar veíamos las obligaciones de objeto conjunto. Y además, las obligaciones de objeto conjunto, estimados estudiantes, se rigen por las mismas reglas que las obligaciones simples, ¿no? Estamos ante un deudor y un acreedor. El deudor tiene varias prestaciones a favor del acreedor. Entonces, las reglas que se aplican en este caso son las mismas que en las obligaciones simples. El deudor se liberará de la prestación, se liberará de la obligación en cuanto cumpla cabalidad, ¿no? Con la prestación debida. Es decir, que tendrá que cumplir con todos los objetos a los que se ha comprometido a realizar. Si es que se trata de una prestación que sea de dar y hacer, entonces tendrá que cumplir ambas prestaciones, ¿no? Si yo me obligué a entregar una pieza de arte a mi acreedor, entonces tengo dos prestaciones, ¿no? Hacer esa pieza de arte, si es que fuera un artista, y en segundo lugar entregarla. Entonces hay prestaciones de hacer y de dar. Y yo me liberaré cumpliendo ambas. Entonces se aplica, ¿no? Lo que ya hemos estudiado. Debe cumplirse con ese principio de identidad y de integridad. Es por eso que no tienen un régimen propio. Las que sí tienen un régimen propio y reglas específicas son las obligaciones de objeto disyunto, ¿no? Tienen ciertas reglas que nosotros hemos estudiado. Y en primer lugar, estudiábamos las obligaciones alternativas. En esta, el deudor se libera cumpliendo una de las dos prestaciones comprendidas en la obligación. Pero no puede compeler al acreedor a recibir una parte de una y una parte de la otra. Cuando nosotros hablábamos de las obligaciones alternativas, nosotros veíamos que las prestaciones se encuentran en un plano de igualdad. Es decir, que el deudor se liberará cumpliendo cualquiera de las prestaciones que se ha obligado a cumplir, ¿no? Estimados estudiantes, esa es una diferencia importante con las obligaciones facultativas. Tanto en las obligaciones facultativas como en las obligaciones alternativas, nosotros nos encontramos ante obligaciones que tienen diferentes objetos, ¿no? Y el deudor se liberará cumpliendo uno de ellos. La diferencia es que en las obligaciones alternativas hay dos o más prestaciones que integran el objeto debido. El deudor se liberará cumpliendo cualquiera de ellas. En cambio, en las facultativas hay un objeto debido que es el principal, digámoslo así, ¿no? Entonces, las prestaciones no están en un plano de igualdad y el deudor se liberará cumpliendo la obligación principal, pero alternativamente, secundariamente, puede cumplir con otra prestación. En la obligación alternativa, entonces, hay paridad de prestaciones y en las facultativas, prestaciones dispares.
En la obligación alternativa, la elección entre los objetos pertenece al deudor o al acreedor. La diferencia, otra de las diferencias entre las facultativas y alternativas es que en las obligaciones facultativas la opción favorece exclusivamente al deudor, ¿no? Cuando existe conflicto en saber si estamos ante una obligación facultativa y una obligación alternativa, entonces se la va a tener como facultativa, ¿ya? Es decir, que se puede cumplir con cualquiera de las dos. No se va a presumir que una de las obligaciones es la principal. De esa manera, nosotros ingresamos al estudio de las obligaciones con pluralidad de objetos. Son obligaciones de sujeto múltiple, decíamos, en las cuales hay varios acreedores o pesan sobre varios deudores con respecto a una sola prestación debida y en razón de una causa única. Esta pluralidad de sujetos puede ser originaria o sobreviniente, y esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Puede surgir en el momento que nace la obligación o puede surgir en el momento en el que, o bueno, durante el cual existe la obligación, ¿no? Puede ser sobreviniente, posterior al nacimiento de la obligación. El género son las obligaciones, el género de las obligaciones complejas por pluralidad de objetos, de sujetos, se llama mancomunidad. Entonces, cuando hay varios sujetos, nosotros nos referimos a una mancomunidad. Y esta mancomunidad puede ser de dos tipos, ¿no? Es decir, esta pluralidad de objetos puede ser una mancomunidad simple o puede ser o puede darse bajo la figura de la solidaridad. Veamos cuáles son las diferencias y a qué nos referimos con estos términos técnicos. Hablemos entonces en primer momento sobre la mancomunidad simple. Cuando hablamos de mancomunidad simple, el crédito o la deuda se divide entre todos los acreedores y todos los deudores. Entonces, estimados estudiantes, se trata de obligaciones a prorrata o divisibles, en el sentido de que la prestación se va a dividir en partes iguales cuando no se pacta otra cosa, ¿ya? Entonces, lo que se presume es esta mancomunidad simple, cuando hay varios sujetos, estimados estudiantes, cuando hay varios deudores, cuando hay varios acreedores, lo que se presume es que cada uno tiene que cumplir su parte y que cada uno puede exigir su parte, ¿ya? No es que se presuma que se le puede exigir a uno o que uno puede exigir todo. Entre los efectos de las obligaciones mancomunadas, o mejor dicho, entre las obligaciones que pertenecen a esta categoría de la mancomunidad simple, nosotros podemos mencionar los siguientes. En primer lugar, el derecho de exigir y el deber de cumplir la prestación divisible se fracciona de acuerdo al número de acreedores o deudores, ¿no? Entonces, somos varios copropietarios, no, a ver, vamos por otro lado. Somos varias personas, somos Cristal, Soledad y mi persona, que nos hemos prestado dinero de un fondo que tenían John y Gabriela. Entonces, en esta situación se fracciona, ¿no? La obligación. Cada uno tendrá que cumplir con su parte, la mitad a Gabriela y la mitad a Jonathan. Por ejemplo, cada acreedor solo tiene derecho a exigir el pago en la prestación y cada deudor solo puede ser obligado a pagar su cuota, ¿no? Entonces, cada uno exige su parte y cada uno entrega cada uno exige su parte y cada uno paga su parte. La prescripción, la suspensión, la interrupción, en caso de, bueno, el caso de culpa, dolo, la mora, la cosa juzgada, la transacción, la novación, la remisión, compensación y confusión, solo generan efectos individualmente. Cuando estamos en una mancomunidad simple, los actos que pudieran beneficiar a uno de los acreedores, digo, a uno de los deudores, solo le favorecen a él y no así al resto. Esa es una diferencia importante con la solidaridad.
En la solidaridad, nosotros estamos ante una figura en la cual lo que beneficia a uno beneficia a todos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de eso, de estas figuras, ¿no? La prescripción, es decir, la inacción, la inactividad por parte del acreedor por cierto tiempo establecido por ley que determina que el derecho se extinga, favorece únicamente a quien la hace declarar, ¿no ve? A quien acude ante el juez y le dice, ya ha pasado el tiempo establecido por ley para que yo tenga que cumplir mi obligación. Entonces el juez dirá, bueno, probada tu demanda, entonces, o bueno, probada la excepción, entonces tú te liberas de la prestación. Pero eso no significa que el resto también se libere de esa obligación, ¿no? Solo favorece a quien la ha invocado, a quien, a quien beneficie, ¿no? En mérito a su solicitud. La suspensión también, ¿no? Los acreedores en la mancomunidad simple, ustedes saben que van a interrumpir la prescripción una vez que constituyan en mora, una vez que realicen actos de ejercicio del crédito. Entonces, si son dos, por ejemplo, en el caso de Gabriela y John, que habíamos dicho hace un instante, quienes son acreedores y solo uno de ellos ejerce la acción de cobro, es decir, ejerce esa acción otorgada por la ley para cobrar, eso no le va a beneficiar al otro, ¿no? Para el otro va a seguir corriendo la prescripción. Eso es importante. En caso de que exista culpa, dolo de alguno de los deudores o de alguno de los acreedores, los efectos que nosotros ya hemos estudiado, solo le van a perjudicar o le van a beneficiar, digamos, a quien así lo solicite. De igual manera, la mora, la cosa juzgada, un instituto jurídico del derecho procesal, es decir, si a favor de alguien ya hay una decisión judicial inmutable, entonces esto le beneficia solo a esa persona. La transacción, ¿no? Si uno llega a un acuerdo con el acreedor o si el acreedor llega a un acuerdo con uno de los deudores, entonces esto solo beneficiará a quienes formen parte de esta transacción. La transacción, estimados estudiantes, ustedes la van a llevar en materia de contratos. Es un acuerdo, es un contrato por el cual las partes generan mutuas concesiones con la finalidad de evitar un proceso futuro o con la finalidad de finalizar un conflicto ya existente, un proceso que ya existe. La novación también favorecerá a uno, ¿no? Jonathan, por ejemplo, imaginemos que somos 3 personas las que le debemos a Jonathan, entonces él puede decir, Cristal es mi amiga, entonces contigo, Cristal, voy a novar la obligación, es decir, vamos a generar una nueva obligación, pero Soledad y Ronald no me caen bien, entonces a ellos no, a ellos que me paguen en el plazo establecido y con ellos no voy a novar. Eso puede suceder, entonces solo le beneficia a la persona a favor de quien el acreedor ha establecido aquello. La condonación o también llamada remisión, ¿no? Puede ser que le condonen solo a uno. Puede decir, bueno, Soledad me cae muy bien, así que le voy a condonar la obligación. Además, veo que, no sé, que es una chica que se esfuerza mucho, entonces, pero el resto no, son muy negligentes. Entonces, al resto sí les voy a cobrar, ¿no? Eh, la compensación que vamos a ver, ¿no? Puede compensarse solo con uno de los deudores, es decir, la compensación se va a dar cuando uno es deudor del deudor y acreedor de la otra parte, ¿no? Entonces se compensan las situaciones jurídicas bajo esta figura de la compensación. La confusión también, en la figura en la cual concurren en una misma persona las situaciones de deudor y acreedor. Esto que
les voy a pedir que muy encarecidamente que lo revisen con detalle. La insolvencia del codeudor no afecta a los demás. Se acordarán ustedes que en caso de insolvencia el plazo deja de correr, ¿no? Es decir, deja de favorecer al deudor. Entonces, cuando hay esa situación, solo afecta al codeudor que ha quedado insolvente, no al resto. Finalmente, el reconocimiento de la deuda de uno es personal, ¿no? Si uno reconoce la deuda, esto no significa que el resto también se vea obligado a eso. ¿Ya? Ahora hablemos de las obligaciones solidarias y les pido que por favor presten mucha atención a este tipo de obligaciones. Las obligaciones solidarias son aquellas de sujeto plural en la cual, por voluntad de las partes o de la ley y con prescindencia de la naturaleza divisible o indivisible de su objeto, cualquiera de los acreedores puede exigir y a cualquiera de los deudores el cumplimiento total de la prestación. Estimados estudiantes, esta es una figura importante. En primer lugar, no nos olvidemos de lo siguiente. La solidaridad solo opera por ley o por voluntad de las partes. La solidaridad no se presume. Cuando hay obligaciones en las cuales hay varios sujetos, varios acreedores y varios deudores, lo que se presume es una mancomunidad simple. Es decir, que cada uno puede exigir su parte y que cada uno pueda pagar su parte, ¿no ve? La parte que le corresponde. Pero cuando la ley lo determina o cuando las partes se han puesto de acuerdo, entonces podrá darse la figura de la solidaridad. Y la solidaridad no depende de que el objeto sea indivisible, ¿no ve? Solo depende de la voluntad de las partes o, reitero, de la voluntad de la ley. Es la mayor abstracción jurídica de todo el derecho civil, la solidaridad, ¿ya? Porque mediante este acuerdo de partes, mediante el imperio de la ley, se termina por establecer que en el caso de una solidaridad activa, digámoslo así, o sea, en el elemento activo, cualquiera de los acreedores cobre la totalidad de la prestación. O en el caso de una solidaridad pasiva, cualquiera de los deudores tenga que cumplir, o se le puede exigir a cualquiera de los acreedores, deudores, perdón, el cumplimiento de toda la prestación. Sus consecuencias jurídicas constituyen una de las más perfectas construcciones del derecho en general y la forma más conveniente en que se obliguen varios deudores frente a uno o varios acreedores. La solidaridad facilita las relaciones obligacionales cuando existen varios deudores, ¿no ven? ¿Por qué? Porque imagínense que tengamos que cobrar a 10 deudores, ¿no? Imagínense que tengamos que cobrar a 10 deudores, a cada uno su parte de la prestación total. Esto hace mucho más difícil, hace mucho más complejo el cumplimiento de la prestación, ¿no ven? Y va a dificultar el desarrollo mismo de las relaciones obligacionales que se den entre las personas, ¿no? Es decir, que yo tenga que cobrarle a cada uno su parte, su cuota, la verdad va a dificultar toda esa dinámica necesaria, va a dificultar toda esa dinámica que es esencial en el derecho de obligaciones. Mediante la solidaridad se puede exigir el cumplimiento a uno solo de los deudores. Y esto es mucho más fácil si se dan cuenta, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, imaginemos que Soledad, Cristal y Jaime me deben $50,000, ¿no? O $60,000. Es mucho más fácil que yo le cobre a uno de ellos la totalidad
a que yo le cobre a cada uno $20,000, ¿no? Porque voy a tener que llevar, ahí voy a tener muchos conflictos, ¿no? A menos de que sean obviamente acreedores, digo, deudores diligentes, ¿no? Pero imaginemos que no es así. Entonces, la solidaridad es una forma también de facilitar las relaciones en el derecho de obligaciones. Sus fuentes son la voluntad, que puede ser unilateral o plurilateral, y también la ley. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar la solidaridad en responsabilidad civil. Recordarán ustedes que cuando son varios los obligados por responsabilidad civil, se le puede exigir a cualquiera de ellos el cumplimiento total de la obligación. Y esto expresamente lo establece nuestro Código Civil. También esto se da en las normas tributarias, por ejemplo. Finalmente podemos encontrar, o bueno, no finalmente, ustedes van a encontrar la solidaridad en distintas disposiciones jurídicas. Un caso interesante en el que se da la solidaridad es en el caso de la copropiedad, ¿no? ¿Por qué? No entre los copropietarios, sino entre el antiguo copropietario y el nuevo copropietario que ha entrado en sus derechos y acciones, ¿no? En sus acciones y derechos. Por ejemplo, ¿no? A ver, Soledad, Cristal y mi persona somos copropietarios de una casa. Somos copropietarios de una casa en la que hemos hecho oficinas, etcétera. Pero yo vendo mi cuota parte, ¿no? Supongamos a Jaime. Le vendo a Jaime mi cuota parte, pero yo había debido, ¿no? De expensas, había debido del mantenimiento. Cuando acontece esta situación, la ley dispone que hay solidaridad entre el nuevo adquirente y mi persona que debía, ¿no? Entonces, los dos, a cualquiera de los dos nos pueden exigir que se cumpla con esos pagos. La solidaridad se da en el grupo acreedor, estamos en ese caso en una solidaridad activa, o en el grupo deudor, situación en la cual estamos en una solidaridad pasiva. También puede darse en ambos, ¿no? Y en ese caso estaremos ante una solidaridad mixta. Hay solidaridad activa cuando cualquiera de los acreedores tiene derecho de exigir al deudor el pago total de la obligación. Surge de la sucesión, testamento o voluntad de partes. Y hay solidaridad pasiva cuando cualquiera de los deudores que ha sido requerido por el acreedor tiene la obligación de cumplir con el total de la prestación debida. Resulta entonces una garantía más eficaz incluso que la fianza, ¿no? Surge de la voluntad de las partes y de la ley. ¿Por qué es más eficaz que la fianza? Porque en la fianza, como ustedes saben, existe el beneficio de orden o también el beneficio de división, ¿no ven? Es decir, el beneficio de orden, ¿por qué? Orden o excusión, ¿no? El fiador podrá decir, a mí solo me atacas cuando el deudor no tenga plata, ¿no? Cuando sea insolvente. Entonces, en la solidaridad no hay eso. Es una garantía mucho más eficaz. La solidaridad tiene ciertas reglas, estimados estudiantes. Ciertas reglas generales, hay ciertas reglas que solo incumben a la solidaridad activa y reglas que incumben solamente a la solidaridad pasiva. Entre las reglas generales podemos mencionar las siguientes. La solidaridad no se presume, lo que habíamos dicho desde un principio. Va a surgir de la ley o de la voluntad. La novación, la compensación o la condonación que se hace a cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores solidarios extingue la obligación. Esa es una diferencia muy importante con la mancomunidad, ¿no ven? En la solidaridad, estimados estudiantes, como pueden ver en el dibujito, aquí hay 3 mosqueteros, ¿no?
En la solidaridad se aplica esa frase de los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Somos solidarios unos con otros. ¿No ve? ¿Qué significa? Que si uno se beneficia con una innovación, con una compensación o remisión, cuando hay solidaridad, esto les favorece a todos los codeudores. ¿Me entienden? O si uno de los acreedores otorga a uno de los deudores este beneficio, también surtirá efectos respecto a los demás acreedores. El pago de cualquiera de los deudores extingue la obligación. Eso también es importante tomarlo en cuenta. El deudor puede hacer únicamente uso de las excepciones que deriven de la naturaleza de la obligación y que sean comunes, ¿no? Bajo responsabilidad, y las que le sean personales, no así las que sean personales a otros deudores. Entonces, cuando hay situaciones personales de otro de los deudores, en ese caso no podrá hacerse uso por cualquiera de ellos. Sin embargo, puede hacer uso de las excepciones, como por ejemplo el pago, la prescripción, de cualquier medio de defensa que le sea común al resto de los deudores, bajo responsabilidad, ¿no? También. Es decir, que si no se hace uso correcto de esos medios de defensa, también el deudor solidario será responsable respecto a los demás deudores. La interrupción de la prescripción a favor de uno de los acreedores solidarios o en contra de uno de los deudores solidarios afecta a los demás. La solidaridad no subsiste para los herederos, se transmite como obligación mancomunada divisible. Eso es importante también que lo tomen en cuenta, ¿ya? Supongamos que yo soy deudor de Cristal. Supongamos que Jaime y mi persona somos deudores de Cristal y somos deudores solidarios. Pero yo fallezco, ¿no? Tocando madera. Yo fallezco dejando 2 hijos. Los herederos no heredan la solidaridad. ¿Ya? Es decir, que ellos, cada uno tendrá que cumplir su cuota aparte. ¿No ven? Entonces mis hijos ya no estarán sometidos a la solidaridad, es decir, Cristal no podrá exigir a ellos el cumplimiento total de la obligación, sino únicamente la parte que les corresponde pagar a cada uno de ellos. Tiene unidad de causa, deriva del mismo título o del hecho justificante. La solidaridad surge entonces cuando una situación se adecúa a lo establecido por la ley o cuando las partes lo han acordado y así lo establece el título de la obligación. Los vínculos de solidaridad están ligados en cuanto convergen en una estructura unitaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de solidaridad, hay una única relación obligatoria. No es que hayan varios vínculos, hay uno solo. ¿No ven? Hay una parte pasiva, es decir, un elemento pasivo, un elemento activo y un objeto de la obligación. Hay un solo vínculo entre los deudores y el acreedor, o entre los acreedores y el deudor, o si hay varios acreedores y varios deudores, hay un solo vínculo que los une. Cuando hay solidaridad activa, hay ciertas reglas también establecidas por el Código Civil. El pago hecho en favor de uno de los acreedores extingue totalmente la deuda. El acreedor que recibe el pago queda obligado respecto a los otros acreedores, dividiendo el crédito en partes iguales, salvo pacto contrario. Como se le puede pagar a cualquiera de los acreedores en una solidaridad activa, el que recibe la prestación tendrá que devolver al resto de los acreedores, a los coacreedores, la parte que les corresponde, ¿no?
Supongamos que son $100,000 que le debo yo a Soledad y a Cristal, que son acreedoras solidarias, y le pago los $100,000 a Soledad. Eso no significa que Soledad se queda con todo el dinero, ¿verdad? Ella tendrá una obligación respecto a Cristal cuando yo le pague y, bueno, Soledad le dará su cuota aparte, $50,000 a Cristal. Bueno, si es que así es, si es que así corresponde. Cualquier acreedor puede declarar extinguida la deuda haciendo remisión, pero será responsable con los demás acreedores. Entonces, en el mismo ejemplo, cualquiera de las dos acreedoras solidarias puede condonar la deuda, ¿no? Puede condonar y puede decir, ¿sabes qué? Ya no me pagues. Entonces, si ella me dice, esto afecta a la otra acreedora también. Ojo, pero esto no significa que sea librado, porque va a tener responsabilidad respecto a la coacreedora en el ejemplo, o bueno, respecto a los coacreedores si es que son más. El deudor de varios acreedores solidarios se libera pagando a cualquiera de estos, a no ser que haya sido citado, en cuyo caso tiene que pagar al demandante. ¿Ya? Entonces, el deudor puede pagar a cualquiera de ellos, pero si hay una demanda y se le notifica, entonces en ese caso solo tendrá que pagar al demandante. En caso de muerte de algún acreedor solidario que deja más de un heredero, cada uno de los herederos exige su parte, a no ser que la obligación sea indivisible. Eso es diferente. No es lo mismo la solidaridad a una obligación indivisible, ¿ya? La obligación indivisible depende del objeto de la obligación. En cambio, la solidaridad depende de que existan varios sujetos y de que así lo determine, y de que así determine la ley, ¿no? De que exista solidaridad o que así se hayan puesto de acuerdo las partes. ¿Cuáles son las reglas de la solidaridad pasiva? En la solidaridad pasiva, el deudor solidario es responsable para con sus obligados si no hace valer las excepciones que le son comunes a todos. El deudor solidario entonces tiene que hacer uso adecuado de los medios de defensa que la ley le otorga. Cuando existe imposibilidad de cumplimiento o perecimiento de la cosa, origina la extinción de la deuda. Entonces, en caso que exista culpa de uno de ellos, la responsabilidad se extiende a todos. Eso es también importante tomarlo en cuenta. Los no culpables pueden pedir al negligente el pago a prorrata que hubiesen realizado. Entonces, hay ciertas circunstancias en las cuales la culpa, el dolo, pueden conllevar a que entre los deudores se termine pagando un mayor monto, por ejemplo. Entonces, ellos podrán exigir su devolución al deudor negligente. La muerte de un deudor solidario que deja varios herederos origina la división entre de la prestación entre los mismos en la proporción que les corresponda, excepto en las obligaciones indivisibles. Cuando, por ejemplo, se tiene que entregar un solo bien que no se puede dividir, ¿no? Si, por ejemplo, son 3 personas que pueden entregar o que tienen que entregar una casa, esto es una casa que no es divisible, digámoslo así. Entonces, tendrán que entregar la totalidad, aun cuando fueran herederos, ¿no? De uno de los codeudores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un bien que sea indivisible, ¿no? Que haga indivisible también la obligación. El deudor solidario que paga toda la deuda tiene derecho a exigir al resto la parte que le corresponda, ¿no? Entonces, si uno de los deudores paga toda la deuda, puede exigir al resto la parte que les correspondía pagar. La responsabilidad por el incumplimiento de la obligación se exige a cualquiera de los deudores. Como podrán ver, acá vemos esta figura del todos para uno y uno para todos. Entonces, cualquier beneficio que uno tenga, beneficia a todos, y cualquier
cualquier situación perjudicial que genere uno de los deudores también perjudica a todos. Son aspectos que no debemos dejar pasar por alto y que son muy importantes y prácticos en nuestra cultura jurídica, en la aplicación de nuestra normativa. ¿Cuáles son entonces los caracteres de la solidaridad? Hay una pluralidad de sujetos activos o pasivos, hay una unidad de objetos, se puede exigir el cumplimiento total de la obligación. Hay una unidad de causa, deriva del mismo título o hecho justificante. Hay pluralidad de vínculos, o sea, hay una sola causa, pero hay varios vínculos que al final surgen en un solo, ¿cómo diríamos? Como son varios sujetos que cualquiera de ellos puede cumplir, cualquiera de ellos puede exigir la totalidad de la obligación, entonces a eso nos referimos, que varias personas están vinculadas, ¿no? Pueden existir diferentes modos de obligarse según se trate de cada deudor. Esa es una posibilidad. Sin embargo, hay un solo vínculo obligacional entre todos ellos. Debe ser expresa la solidaridad. La solidaridad no se la presume, ¿no ven? Eso lo estamos reiterando una vez más. Las obligaciones pueden ser además indivisibles, pero esto ya no depende de los, ¿cómo diríamos? Ya no depende de los sujetos, sino del objeto. La obligación es indivisible cuando hay en ella varios acreedores, deudores o ambos, y el objeto a pagar es indivisible. El efecto de estas trasciende en el pago. Solo pueden cubrirse por entero. ¿No ve? Supongamos que yo soy copropietario con dos personas de una casita y, bueno, la obligación se hace indivisible porque hay que entregar la casa cuando la vendemos, ¿no? Entonces, eso depende del objeto de la obligación. Cada uno de los acreedores puede exigir la totalidad de la obligación y cada deudor tiene que pagar por entero la obligación sin que implique solidaridad. Pero ustedes dicen, a ver un ratito, pero es lo mismo que la solidaridad, ¿no ven? No, no es lo mismo, chicos. ¿Por qué? Porque no se aplican estos efectos establecidos por la ley. Todas estas reglas que nosotros hemos estudiado, ¿no ven? Que son propias de la solidaridad. Cada deudor tiene que pagar por entero sin que implique solidaridad, como habíamos dicho. Está prevista por el artículo 31 del Código Civil. A ver, la indivisibilidad, estimados estudiantes, puede surgir de diferentes fuentes. En primer lugar, de la voluntad de las partes. Cuando ustedes veían, estimados estudiantes, derechos reales, cuando ustedes veían la materia de bienes, ustedes veían que los bienes indivisibles no solo surgen de la naturaleza del bien, ¿no? La indivisibilidad de los bienes también surge de la voluntad de las partes. Las partes pueden decidir que un bien se venda por completo. Por ejemplo, ¿no? Yo te vendo esta finca con 100 cabezas de ganado. Entonces, eso se paga completo. Es un bien indivisible. Podríamos quedar en aquello, ¿no? Entonces, la indivisibilidad puede surgir de la voluntad de las partes cuando acuerdan cumplir el objeto de esa forma, sin que ello implique solidaridad. Para que haya solidaridad, tiene que establecerse de manera expresa la palabra solidaridad, ¿no ven? En cambio, en este caso, nosotros diremos, a ver, Soledad y Cristal me venden no sé, a ver, $100,000, pero acuerdan que se va a pagar solo solo en un pago y que el pago es indivisible. O sea, podemos acordar ello sin que exista solidaridad. Diferente es la situación en las que ellas digan, pero además va a haber solidaridad. Si ellas ponen que va, o sea, si nosotros acordamos que va a haber solidaridad, todos estos efectos jurídicos que hemos estudiado se materializan.
Pero si no es así, solamente estamos ante una obligación indivisible. La indivisibilidad también puede surgir por la naturaleza del objeto, ¿no? El objeto se opone por naturaleza a su divisibilidad. Por ejemplo, un semoviente. ¿No ve? La indivisibilidad también puede surgir de la herencia. En caso que el decujus transmite a sus herederos una deuda con objeto indivisible, ¿no? Supongamos que el decujus tiene que entregar un bien indivisible, entonces en esa situación también puede surgir de la herencia. La indivisibilidad voluntaria define la aptitud del objeto. La solidaridad califica la estructura del vínculo generando la sujeción a ese régimen peculiar. No es lo mismo la indivisibilidad que la solidaridad. La indivisibilidad surge, como habíamos dicho, del objeto. La solidaridad califica el vínculo y además en mérito a los sujetos. Los sujetos que son solidarios unos con otros. ¿Hay semejanzas con la solidaridad? Claro que sí. Pero no son lo mismo, ¿no? No terminan siendo institutos similares o no terminan siendo idénticos, mejor dicho. En ambas hay pluralidad de deudores, acreedores o ambos. Esa es una semejanza. El objeto termina siendo unitario tanto en la solidaridad como en la indivisibilidad. Cada acreedor puede exigir la totalidad del objeto a cada deudor, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias con la solidaridad? La indivisibilidad deriva de la naturaleza del objeto de la prestación, mientras que la solidaridad deriva de la forma en la que se constituya la obligación. El objeto es divisible, pero no se fracciona por el título. Las partes han decidido que los codeudores sean solidarios unos con otros y que ellos entreguen el total de la obligación. O sea, que se le puede exigir a cualquiera de ellos el total de la obligación. La indivisibilidad impide que se realicen pagos parciales, en tanto que la solidaridad sí permite el pago parcial. Eso es otra diferencia. Ejemplo, pagarse parcialmente la constitución de una servidumbre de paso sería absurdo, ¿no? Es una obligación indivisible. La indivisibilidad termina por el incumplimiento generando el pago de daños y perjuicios, entre otros. La solidaridad puede terminar por voluntad del acreedor o por la ley. ¿Cuál es el régimen legal entonces? El regulado a la mancomunidad con prestación divisible e indivisible en los artículos 429 al 432 se desprenden las siguientes consecuencias. La indivisibilidad subsiste para los herederos del deudor o del acreedor, a diferencia de la solidaridad, ¿no? Si el heredero del acreedor reclama el cumplimiento, debe dar fianza o caución a los coherederos. Entonces, si uno va a pedir la totalidad de la obligación, tendrá que dar esa fianza al resto para determinar que va a cumplir o que les va a entregar su parte, ¿no? La remisión de la deuda o el recibo de otra prestación en lugar de la debida que hace uno de los coacreedores no libera al deudor frente a los demás acreedores, quienes reembolsan el valor de la parte del acreedor que remitió. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Supongamos que Soledad, Cristal y Yanira me tienen que entregar una casa, pero Yanira me dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero que me entregue la casa. Le condono, ¿no? Es decir, que un tercio de esa casa yo ya no tendría que entregarlo, supuestamente. Sin embargo, yo no me he liberado y les tengo que entregar a Soledad y a Cristal la casa, que es indivisible. Pero en consecuencia, ellas tendrán que pagarme el valor de esa condonación. ¿No ve? De ese tercio que Yanira me ha condonado. Ya para ir concluyendo con nuestra clase del día de hoy, vamos a revisar
dos formas de obligaciones que espero que las podamos terminar el día de hoy, sino la siguiente clase, porque es un poco complejo, o sea, es extenso más que complejo. Hablemos de las obligaciones pecuniarias. Las obligaciones pecuniarias tienen suma importancia en el derecho de obligaciones. Son aquellas que desde su origen tienen por objeto la entrega de sumas de dinero. Están legisladas en el artículo 404 del Código Civil. Su objeto es la entrega de dinero, que si bien no satisface necesidades humanas por sí mismo, indirectamente puede hacerlo. ¿Qué es el dinero y para qué nos sirve? El dinero, estimados estudiantes, es la moneda autorizada por los estados. O sea, una cosa valiosa a la cual la autoridad le atribuye la función de unidad de medida del valor de los bienes. Entonces, mediante el dinero, nosotros lo que hacemos es medir cuál es el valor que tienen los bienes que forman parte del tráfico humano, ¿no? Del tráfico humano para la satisfacción de sus necesidades. Antiguamente esta función la cumplía la SAL, seguramente ustedes lo han visto esto en derecho laboral, de ahí que venga el denominativo de salario, por ejemplo. Pasando posteriormente a cosas valiosas como metales preciosos, hasta el día de hoy que se emplean papeles representativos del valor monetario, ¿no? Antes efectivamente el dinero podía llegar a tener su valor porque, bueno, como decíamos, eran metales preciosos con los que se realizaba el dinero. Entre las funciones del dinero en nuestra sociedad y que también tienen trascendencia jurídica, nosotros encontramos las siguientes. En primer lugar, es un instrumento de cambio que facilita las necesidades humanas. Mediante el dinero nosotros podemos adquirir bienes y servicios que satisfagan nuestras necesidades. ¿No ven? Si necesitamos alimento, vestimenta, si necesitamos vivienda, el dinero va a permitir que nosotros cambiemos esos servicios por este bien representativo de valor. Es una medida de valor además, porque es un denominador común de los demás bienes. Con el dinero podemos establecer cuánto valen las cosas, ¿no? Finalmente es un instrumento de pago, porque mediante el dinero también nosotros nos liberamos de las obligaciones. ¿Cuáles son las clases de monedas que nosotros podemos distinguir? En primer lugar, podemos hablar de la moneda metálica, que se acuñaba en metales nobles y constituye un valor equivalente al que se atribuye, ¿no? Hoy en día nosotros ya no podemos ver eso. Nuestras monedas, por ejemplo, son solo representativas del valor que tienen. Por eso tenemos monedas fiduciarias. La moneda fiduciaria es representativa de un valor, tiene un valor simbólico. No es el valor que efectivamente se le otorga, solo representa ese valor. Encontramos también la moneda papel, que no es lo mismo que el papel moneda. La moneda papel está constituida por documentos mercantiles emitidos por el Estado y garantizando el pago de su equivalencia con moneda metálica. El papel moneda, por otro lado, es el billete que conocemos, ¿no? Que si bien carece de garantías en metálico, se asientan en la confianza pública. Tenemos la moneda plástica en las tarjetas de crédito, las UFBs, que son una forma de preservar los ahorros, son una forma también, son valores que permiten actualizar ciertos montos de ayer al día de hoy, por ejemplo, valores oficiales. Las bitcoins, que son monedas que se utilizan en internet, que ustedes también ya las conocen, ¿no? ¿Cuáles son los caracteres entonces de la moneda? En primer lugar, son cosas fungibles, es decir, que pueden ser sustituidas por otras del mismo género y en la misma cantidad. Son consumibles. Si bien no es un consumo material, es un consumo jurídico, ¿no? Porque una vez que gastamos el dinero, el mismo desaparece y ya no podemos hacer uso de él nuevamente.
Pero no es que el dinero desaparezca como tal, sino que otra persona tiene ya ese valor a su favor y podrá también darle ese uso y consumirlo jurídicamente. Es divisible la moneda. ¿Por qué? Porque esas cantidades pueden dividirse, ¿no? En montos inferiores. Es de curso legal y forzoso, determinado por la ley, y también es la medida de valor establecida por la ley, por la norma jurídica para el intercambio de bienes y servicios. El dinero, estimados estudiantes, genera ciertos frutos. El dinero genera dinero. Entonces, de esa manera podemos hablar de los intereses. El interés es ante todo un fruto civil, consistente en el aumento paulatino que experimentan las sumas de dinero, unas veces por su importe por el tiempo transcurrido y otras veces por el daño causado en el tiempo del incumplimiento de la obligación pecuniaria. Entonces, estimados estudiantes, el interés es un fruto civil. Francesco Messineo nos dice que son frutos civiles y consisten en una cantidad de dinero debida a título de compensación o contraprestación por el goce de una suma de dinero ajeno a la que se tiene derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, estimados estudiantes, si uno tiene el dinero genera beneficios, ¿no? Y si uno presta ese dinero a alguien más o si alguien le debe dinero a otro, le está privando también de generar esos beneficios. Entonces, es en ese sentido que tiene justificativo el interés. El artículo 410 del Código Civil refiere que se considera interés no solo el acordado con este nombre, sino a cualquier recargo, porcentaje, forma de rédito, comisión o excedente sobre la cantidad principal, y en general todo provecho, utilidad o ganancia que se estipule a favor del acreedor sobre dicha cantidad. Los caracteres del interés son los siguientes. Hay obligatoriedad. ¿En qué sentido? El interés no puede ser tampoco arbitrario, eso lo vamos a ver en un instante. Solo el capital produce intereses, ¿ya? Los intereses no pueden producir intereses a su vez. Esa es una regla muy importante. ¿Por qué? Porque si el interés produce interés por acuerdo de partes, estaríamos ante la figura de la usura. En tercer lugar, el interés tiene que tener una proporción menor al capital. No puede haber, por ejemplo, un interés del 100%, ¿no? El interés es periódico, se satisface en relación al tiempo que transcurre. Y finalmente son accesorios en su origen, ¿no? Si se extingue la obligación principal, por tanto, también se extingue la obligación del pago de intereses. Los intereses, estimados estudiantes, pueden clasificarse de diferentes formas. Pueden clasificarse en primer lugar según el origen de su institución. En ese sentido pueden ser legales o convencionales. Según su función económica pueden ser moratorios, que son una sanción al retraso en el cumplimiento del pago de dinero, o pueden ser compensatorios también, una contraprestación por el uso del capital ajeno, ¿no? Nuestro Código Civil boliviano establece dos formas de intereses en los artículos 414 y 409. En primer lugar, establece el interés legal, ¿no? Cuando no hay una convención entre las partes sobre el interés legal establecido por nuestro Código Civil es del 6% anual, ¿ya? Entonces, si Soledad me ha prestado, por ejemplo, $100,000 y no hemos acordado intereses y se lo tengo que pagar de aquí a un año o a 2 años, para la ley existe un interés legal del 6% anual. Pero también hay intereses convencionales. El Código Civil establece un tope para los intereses. Es decir,
un máximo de los mismos. Y el máximo que pueden acordar las partes es el 3% mensual, ¿ya? Si es que estamos ante un monto mayor, esto debe repetirse. Es decir, tiene que devolverse. ¿No ve? ¿Por qué? Porque además estamos ante la figura de la usura. Y la usura siempre ha sido un flagelo de la humanidad, ya que ciertas personas han abusado de la necesidad de sus semejantes, cobrando intereses excesivos. Son usurarios los intereses que por su elevado monto en relación al capital ofenden la moral y las buenas costumbres. Estamos ante unas situaciones en las cuales uno se aprovecha de otro, ¿no? Una persona se aprovecha de otra. La usura tiene como consecuencia la restitución, según lo previsto por el artículo 413 del Código Civil, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas por los artículos 360 y 361 del Código Penal. Además de la usura, otra figura prohibida por nuestro ordenamiento jurídico es el anatocismo. El anatocismo es la capitalización de intereses o interés compuesto, de modo que agregándose tales intereses al capital originario, pasan a redituar nuevos intereses. Ejemplo, yo le debo a Soledad $100,000 y le debo 3 meses de intereses, ¿no? 3 meses de intereses. Y ella me dice, ¿cómo no me pagas hasta ahora? Vamos a hacer un nuevo contrato en el que todo se va a volver capital, ¿no? Entonces esos 3 meses de intereses ella lo vuelve capital y ella lo que estaría cometiendo en esa situación es un anatocismo. Aclaro que estas son situaciones hipotéticas, son ejemplos, pero eso es una situación mal vista, ¿no? El anatocismo acrecienta aceleradamente la deuda de dinero y es, en otros términos, el interés del interés. El artículo 412 del Código Civil prohíbe el anatocismo, estableciendo como consecuencia la nulidad de este tipo de acuerdos. ¿Ya? Entonces, la norma jurídica establece que los mismos quedarán sin efecto. Además, resulta la repetición de lo pagado. Quien ha pagado mal, entonces se le tiene que devolver esos montos de dinero que ha erogado por el anatocismo. Según lo previsto por el artículo 415 del Código Civil, se salvan de las regulaciones de usura y anatocismo las tasas de interés bancario, que tienen sus propias regulaciones. Entonces, en cuanto a derecho bancario, en cuanto a las tasas establecidas por los bancos, no se aplican estas figuras. ¿Cómo se extinguen los intereses? Los intereses son una obligación accesoria. Entonces se van a extinguir como consecuencia cuando la obligación principal se extingue. Según el artículo 321, parágrafo 2 del Código Civil, el recibo otorgado por el capital sin que se hable de los intereses hace presumir el pago de los mismos. Finalmente, ¿qué pasa en el caso de obligaciones en moneda extranjera? Nuestra legislación permite que se constituyan obligaciones en moneda extranjera y establece que su pago puede hacerse también en moneda nacional, ¿ya? Según el tipo de cambio al día del vencimiento del pago. Entonces, cuando uno se obliga a pagar moneda extranjera, no necesariamente tiene que pagarlo de esa manera, ¿no? Bajo el principio de exactitud, sino que puede pagar el equivalente en moneda nacional, ¿ya? Ya podemos finalizar nuestra clase del día de hoy, creo que alcanzamos, hablando de las obligaciones propter rem que ustedes han llevado en la materia de derechos reales. Estas obligaciones implican una hipótesis de indeterminación relativa del sujeto activo o pasivo. Son obligaciones que incumben al propietario o poseedor de una cosa en cuanto a tal y en consecuencia basta la cesación de su calidad de propietario o poseedor para quedar liberado del débito. Veamos a qué nos referimos. Estas obligaciones también se llaman ambulatorias. ¿Por qué? Porque conciernen a una cosa, ¿ya?
a una cosa que y no graban a una o más personas determinadas, sino solamente al poseedor de la cosa. En rigor, no hay indeterminación del sujeto, sino ausencia de su individualización. El que está obligado a cumplir es el que tiene un derecho sobre la cosa, es el poseedor de la cosa. Y son ambulatorias porque esa situación puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que pagar expensas de mi departamento, pero se lo vendo a Cristal. Y cuando yo se lo vendo a Cristal, es Cristal quien tiene que cumplir esa obligación. Y Cristal lo vende a Soledad y Soledad va a tener que cumplir esa obligación. Entonces la obligación subsiste en mérito a la cosa. Y el sujeto no necesariamente es el mismo, ¿no? Entonces no está vinculado al sujeto como tal, como se dan cuenta. Es por eso que la obligación viaja o ambula, pasa al sucesor universal o particular. Es un accesorio del objeto adquirido, ¿no? Descansan sobre una relación de señorío, se discute incluso su calidad de obligación. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, afectan al titular de una relación de señorío sobre una cosa. Si la cosa se transmite, la obligación sigue a la cosa y grava al nuevo propietario. El titular de la relación de señorío puede liberarse abandonando o transfiriendo la cosa. Ejemplos de obligaciones propter rem las podemos encontrar en la obligación del propietario respecto a las distancias, ¿no? Previstas por el artículo 120 del Código Civil. Es decir, el propietario tiene nomás una obligación de no hacer, ¿no? Respecto a las distancias con las que tiene que cumplir para las plantaciones, por ejemplo, o a las medidas establecidas para las vistas, para las luces. Entonces, hay ciertas obligaciones que forman parte de la cosa misma. O la obligación de cortar las ramas que pasan el límite de la propiedad, prevista por el artículo 121 del Código Civil. La obligación del condómino de pagar proporcionalmente los gastos. El pago de expensas previsto por los artículos 162 y 191 del Código Civil. Las obligaciones que surgen del usufructo previstas por el artículo 243. La obligación de pagar los gastos de medianería, ¿no? Previstas por el artículo 182. Entonces, son obligaciones que surgen en mérito a la cosa, que surgen por la cosa y que no dependen o no ligan a una persona determinada. Hasta acá, estimados estudiantes, hemos podido ver que hay varios tipos de obligaciones que tienen consecuencias jurídicas propias y que debemos tomarlas muy en cuenta. Son muy importantes, como se habrán dado cuenta, las obligaciones pecuniarias y también las obligaciones solidarias. Entonces, hasta acá nuestra explicación del día de hoy. Muchas gracias por su atención. En nuestra próxima clase corresponderá analizar otro tema de suma importancia, que es las fuentes de las obligaciones. Les agradezco por su atención. En caso de tener dudas, estoy atento a cualquier pregunta que tengan por este medio o también pueden acudir al foro de consultas. Muchas gracias. Que tengan un buen resto de semana.